En este video voy a realizar la composición de un render en formato XR dentro de After Effects. El flujo de trabajo es el mismo para una secuencia, excepto ciertos efectos, porque si tenemos movimiento habría que animar los efectos en algunos casos, pero el flujo de trabajo es lo que me interesa que se entienda de este video. En este caso, este render fue sacado con Blender, usando Cycles, pero es el mismo flujo de trabajo que al sacarlo en Arnold. En otro video voy a hacer lo mismo, pero con un render de Arnold. Y ahí se van a dar cuenta de una leve diferencia que vamos a tener a la hora de extraer las capas desde este archivo XR. Pero esa es la única diferencia. Otra diferencia que podríamos tener es en la configuración del color profile del archivo o de la configuración de After Effects. Pero son detalles que en realidad corresponden a cada motor de render. Redshift va a tener otra configuración de perfil de color. Por lo tanto, lo que me interesa este video es entender el flujo de cómo hago la composición con distintas capas y cómo agrego capas de ajuste y voy agregando ciertos efectos. Bien, vamos a empezar. Entender que dentro de la composición hay varias formas de hacer las mismas cosas. Esta es una idea. Quizás en la clase va a ser un poquito distinto. Quizás no, quizás va a ser igual, ¿cierto? Porque ya depende de lo que queramos lograr con la toma. No es que siempre se haga exactamente el mismo efecto o con la misma intensidad cada uno de los efectos, sino que va a depender netamente de la toma y del motor de render que estemos utilizando. Por eso que quiero que se entienda el flujo. Vamos a empezar agregando el render. De hecho, este está en el drive. Voy a agregarlo acá a After. Y vemos que este archivo, este frame, pesa 189 megabytes. Es de una resolución de 1090 por 1080. Y voy a, en este caso, como es un render fijo, no me voy a preocupar. Pero si fuera una secuencia de imágenes, me tendría que preocupar de los FPS por segundo en lo que le está interpretando After. Así que voy a generar una nueva composición a partir de este archivo. Voy a arrastrar este archivo hacia acá, a este iconito, para generar una nueva composición con las propiedades de ese archivo. Vemos que acá se ve negro, no se ve nada. Y esta es la primera diferencia entre Arnold y Blender. En este caso, como es de Blender, este archivo XR tiene distintas capas. Pero la única diferencia con Arnold, que a la vez igual trae distintas capas, es que el render de Arnold se va a mostrar al tiro la imagen, el pase de Beauty, que es la imagen final que vemos nosotros en el render view. Pero en el caso de Blender hay que seleccionarlo con un extractor. Cabe destacar que este proceso del extractor hay que hacerlo en ambos motores de render. ¿Bien? Voy a venir a Efecto, Canal 3D, Extractor. Ahí se agregó el extractor. Voy a ver que en este efecto tengo distintas capas. View Layer, en Arnold no va a decir View Layer, va a decir AO, Beauty, Crypto, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso voy a seleccionar View Layer Combiner, que sería nuestro Beauty. Y vamos a ver que aquí tengo el render, que de hecho la imagen se ve bastante quemada, o sea, oscura. Entonces vemos que ahí los amarillos están quemados un poquito, aquí también. Así que lo primero que tengo que entender es que cada motor de render va a tener distinto perfil de color, distinta gestión de color. Por ejemplo, Arnold va a usar en la versión 2023, 2024 de Maya o 2022 el perfil de color ACES o ACES. Y en el caso de Blender, hasta la versión 3.6 utiliza Filmic. Pero a diferencia en la versión 4.0, para los que suelen usar Blender, el perfil de color va a cambiar a AGX. En este caso es Filmic porque es de Blender en la versión 3.6 de este render. Ujú. Bien, vamos a... Primero, como estamos utilizando un archivo de EXR, en formato de EXR, es un archivo de 32 bits. Tiene mucha información lumínica, mucha información dentro de este archivo que a su vez tiene distintas capas. Cada capa tiene una información de color. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es decirle a After Effects que me interprete este archivo, o mejor dicho, el proyecto como tal, con un perfil de color que yo le diga. En este caso voy a venir a proyecto y vamos a bajar acá donde dice 8 bpc. En algunos casos va a decir 32. Si dice 32 está bien.
se aseguran de que los settings sean los mismos en el caso de este render. Entonces voy a hacer clic acá, me va a mostrar la ventanita de ajustes del proyecto y vamos a cambiar la profundidad de bit de 8 a 32 para decirle que estamos trabajando con un archivo de 32 bits. Luego la interpolación la puedo dejar en tetraedral si es que tenemos una buena GPU y vamos a cambiar el espacio de color. Hasta este punto, de hecho, si yo no cambio nada más, voy a poner aceptar. Vemos si tiene algún cambio. No tiene ningún cambio de momento, así que vamos a volver acá y vamos a modificar el espacio de color en uso. Voy a seleccionar en este caso Aces CG, Aces Working Space. Bien. Vamos a activar esta opción, alinear el espacio de trabajo, aceptar y vemos que ahora efectivamente me está usando un espacio de trabajo más acorde a el render. En este caso no estoy usando Filmic porque no los quiero complicar con cargar el archivo ocio de Blender, pero este perfil de color, este espacio de color de Aces CG funciona bastante bien para el caso. Voy a hacer clic en aceptar, entonces ahora ya puedo ver el render. Vamos a empezar a componer esto. Primero voy a renombrar mi capa. Aquí presiono Enter y voy a colocarle el nombre de base o Beauty. Una vez que lo renombro, voy a duplicar esta capa con Control C, Control V. Y o Control D también, ¿cierto? Voy a renombrar esta capa y le voy a poner AO porque vamos a utilizar el pase de Ambient Occlusion que saquemos en el render de los AOVs. Voy a venir a efectos y voy a seleccionar en este extractor porque como el base ya tenía un extractor, este al duplicarlo lo mantiene. Entonces vamos a cambiar aquí las layers a la layer de Ambient Occlusion. Y bueno, si no se actualiza es porque tengo la tecla Mouse activa. Vemos en nuestro pase de Ambient Occlusion, ahí lo podemos ver, estas sombras de contacto o de cercanía. Y este Ambient Occlusion lo vamos a dejar en un modo multiplicar. Ahí, fíjense, estamos multiplicando toda la imagen. Y vamos a activar la opacidad con la tecla T y voy a bajar la opacidad. En el caso del Ambient Occlusion se pone con un modo de fusión multiplicar y a un porcentaje dependiendo la toma, dependiendo del shot, de un 25, 20, 25% a un 45%, más o menos, depende de la toma. En este caso voy a poner un 35%. Si es que no les aparecen los modos, hacen clic en conmutar definidores modos para acceder a ellos. Entonces ahí vemos que estamos multiplicando la imagen ahí. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver acá qué más podemos hacer. Puedo duplicar esta capa base, la llevo por encima de la Ambient Occlusion. Y en este caso lo que voy a hacer es extraer solamente un base que es el emission. En este caso. Voy a seleccionar. Veo que aquí está mi capa de emisión, donde tengo solamente los objetos que emiten luz. En este caso, los ojos y la parte del robot. Y le vamos a cambiar el nombre. Súper importante renombrar las capas. Emission. Y en este caso, vamos a agregarle un efecto. En este caso voy a seleccionar desenfocar y voy a elegir desenfoque gaussiano. Podemos usar desenfoque gaussiano, le ponemos un porcentaje y vemos que nos quema la imagen, fíjense. Como que se ve extraño, ¿no? Si queremos hacer un efecto de glow o de resplandor, lo ideal, en vez de usar un desenfoque gaussiano, es usar el efecto de aquí, al menos dentro de After Effects, el efecto resplandor. Entonces voy a seleccionar ese efecto y lo voy a borrar y lo voy a agregar acá. Efecto, generar, si no me equivoco, relleno, no está en generar, estilizar, resplandor. Ahí está, en estilizar, resplandor. Ahora sí, voy a ver acá que si aumento, perdón, el radio, fíjense, veo ahí el radio, puedo ajustar la intensidad. ¿Sí? Y puedo cambiar acá la operación
de resplandor a ninguno, para que no se vea los ojitos, ¿no? La imagen. Se vea solamente como, por así decirlo, el efecto. Ahí podemos modificar el umbral del resplandor, el radio del resplandor y la intensidad. Una vez que tenga más o menos eso ahí, voy a cambiar el modo de fusión de esta a añadir. Aquí, si quieren, pueden poner pantalla, pero no es lo recomendable porque va a quemar la imagen. Se voy a poner añadir y vemos que está ahí. ¿Ven? Todavía se está quemando, pero es porque le tenemos que bajar un poquito. Pero si pongo pantalla, vamos a ver que nos está quemando la imagen ahí. ¿Ven? Así que lo que voy a hacer es colocar añadir y vamos a bajarle la opacidad. Con la tecla T voy a bajar la opacidad porque en realidad esto yo lo quiero un poquito nomás. Más o menos por ahí. Ahí ya tengo mi efecto de resplandor. Ahí podemos ver antes y después. Una vez que ya tengo esto, puedo duplicar esta base, renombrarlo, Emission Light, por ejemplo. Voy a seleccionar el pase de emisión y le vamos a poner un efecto. En este caso, un efecto generar Light Rays. Y voy a ver que me aparece aquí un, un iconito, un gizmo. Entonces yo voy a mover este gizmo y estoy generando este efecto Light Rays, ¿no? Si fuera animado, obviamente tenemos que animar esto, este puntito. Pero como es una imagen fija, lo vamos a hacer de esta manera solamente. Entonces ahí ya tenemos eso. Vamos a poder modificar aquí el radius, ¿sí? El radius de esa luz, etcétera, etcétera. Podemos modificar el wrap también. Ahí. Ujú. En este caso lo voy a dejar tal cual. Y bueno, la intensidad también la podemos ajustar. Voy a modificar el modo de fusión a añadir y le bajo la opacidad. Ahí, ¿ven? Perfecto. Ya vamos teniendo una base. ¿Qué más podemos hacer con esto? Podemos, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar esto. Vamos a modificar esto para que tenga un poquito de resplandor en toda la imagen. Entonces, este mismo base lo vamos a duplicar. ¿Eh? Lo vamos a tirar para acá. Ahí. Y le vamos a poner un efecto desenfoque gaussiano. Vamos a aumentar y vamos a forzar esto. Vemos que ahí tenemos un problema. Ujú. Y es porque algunas no funcionan bien efectos con imágenes de 32 bits. De hecho, algún efecto aquí va a decir que no está pensado para trabajar en 32 bits. Ujú. Entonces, ¿qué podemos usar a diferencia? Podemos usar un desenfoque de lente. Entonces, ahora sí, si aumento, fíjense que obtengo un resultado mucho mejor. Ahí más o menos, bastante fuerte el desenfoque. Y vamos a ponerle un bloom ahí. Vamos a poner añadir y vamos a bajar la opacidad. Bastante sutil. Ujú. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer acá? Podemos acentuar un poquito el tema de los colores. De hecho, acá yo saqué un pase de albedo, que vendría a ser las puras texturas. Entonces puedo duplicar el pase de base. Lo puedo nombrar como albedo. Sí, está bien. Y voy a seleccionar aquí en los pases de render denoising albedo. Fíjense que son los puros colores. Ahí. Entonces este lo voy a ocultar los pases de arriba y lo vamos a colocar aquí. eh, Añadir. Ahí sí. Vengo a opacidad y le vamos a bajar esto.
Entonces vamos a darle un porcentaje muy, muy bajo. Muy, muy, muy bajo. Entonces ahí puedo levantar un poquito los colores. Me refiero a reforzarlos. Ahí. Y nos genera un poquito de deslavado también. Entonces una vez que ya tenemos eso, y yo lo puedo poner albedo. Ahí sí. Y vamos a activar el resto de los pases. Ahí está. Vamos a agregar ahora, bueno, ya tenemos los pases como básicos que podríamos usar. Vamos a venir a capa, nuevo, capa de ajuste. Y en esta capa de ajuste lo que voy a hacer acá es agregar una corrección de color de Lumetri. Vamos a, en esta opción de corrección básica, vamos a poder modificar la temperatura. ¿Ven? Ahí. Entonces yo voy a bajar ahí un poquito. Podemos aumentar o disminuir la exposición. En este caso yo lo voy a aumentar un poquito. Y vamos a jugar con el contraste. Vamos a aumentar un poquito los resaltes. Las sombras las vamos a bajar. Los blancos los voy a aumentar un poquito. Y los negros los voy a aumentar un poquito. 0,2. Más o menos por ahí. También lo que voy a hacer aquí es, en este caso, venir a creativo. Y vamos a poder modificar aquí un look en intensidad, si es que queremos. También podemos aumentar el enfoque, pero el enfoque lo vamos a hacer en una capa aparte. Entonces, de momento yo no lo voy a realizar. Y finalmente la saturación la podemos bajar un poquito. ¿Sí? 98. Por ahí, 98. Vamos a ver cómo cambia esto. Ahí. Bien, vamos a venir a las curvas. En las curvas voy a modificar el canal rojo. Voy a aumentar aquí al 100%. En canal rojo voy a aumentar el valor de la curva y lo vamos a bajar de acá. Ahí. El canal azul. Vamos a bajar aquí. Fíjense que va cambiando por zona, ¿no? Y el canal verde lo podemos ajustar ahí un poquito para que tinte todo. Ahí. Entonces vemos ahí sin la capa de ajuste y con la capa de ajuste. Ujú. Hacemos una pequeña corrección de color ahí. Entonces lo nombro como CC, Color Correction. Vamos a venir a las ruedas cromáticas y podemos hacer algunos ajustes acá también. Si le sale este mensaje porque tiene la tecla mayúscula activa. Vamos a venir aquí y vamos a poder bajar tonos medios, sombra y resalte. Yo puedo bajar aquí los resaltes para que me queme menos la imagen. ¿Sí? Pero también lo podemos ajustar en otra parte. ¿Sí? El tema de los resaltes. Los tonos medios también los podemos ajustar. A bajarlo un poquito. Y oscurecer un poquito más la imagen. Por ahí. Podemos tintar los tonos medios. Ujú, dependiendo de cómo ustedes lo quieran dejar. Ujú. Ahí las sombras también las podemos tintar. Fíjense que es súper sensible esto. ¿Sí? Por ahí. Ok. Entonces ya tengo ese ajuste.
Voy a dejarlo por ahí. Vamos a continuar y voy a agregar ahora otro, otra capa. En este caso, la capa de ajuste, ¿cierto? Vamos a colocar aquí en esta capa de ajuste desenfoque. Y vamos a colocar aquí en efecto desenfoque gaussiano. En este caso se va a marcar un poquito aquí. Ahí. Pequeño desenfoque gaussiano. No mucho, porque si no se pierde todo el detalle. 1,3 ahí. Y otro efecto que es enfoque, donde vamos a enfocar esta imagen posteriormente. Ujú. Ahí. Bien. Vamos a modificar aquí, vamos a hacer que esta zona también tenga un light right. Entonces voy a duplicar esta capa de Dimension Light. Voy a seleccionar el Light Rays y lo vamos a llevar a esta zona de aquí. Eso. Para que también tenga ese efecto de Light Rays. Vamos a esta capa de desenfoque. Ya la tenemos ahí. Vamos a agregar. De hecho, vamos a duplicar esta capa de base. Y podemos hacer un desenfoque de lente. En este caso, voy a trabajar con un pase que se llama Mist, que viene de Blender. Que pasa que en Blender el pase de depth, profundidad, sale demasiado sucio. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, 0,3. Tenemos información ahí, miren. Ven que sale como muy sucio. Entonces, vamos a usar un pase de Mist. En caso de Arnold se puede usar el pase de depth o Z. Entonces, en este caso voy a resetear esto, voy a seleccionar Mist y voy a ver eso. Aquí yo puedo ajustar el black point 0,3 por ahí. Vamos a ajustar ahí. Por ahí 0,7. 0,6. Ya ahí lo vamos a ajustar un poquito más. Pero esta capa base 2, que es la que tenemos ahí, lo que voy a hacer es nombrarla como depth, que va a ser como la profundidad. Y voy a agregar una capa nueva, capa de ajuste, la voy a dejar por debajo de depth y depth lo voy a ocultar. Entonces esta capa de aquí la voy a renombrar como desenfoque de cámara. Ahí, desenfoque de cámara. Y le voy a colocar un efecto desenfoque, desenfoque lente de cámara. Y en este efecto voy a seleccionar qué capa voy a usar como profundidad. Voy a seleccionar la capa de depth. Y lo que me va a permitir eso es generar un desenfoque en base a esa capa. Aquí vemos que no pasa nada. Voy a decir que utilice los efectos de cámara que tiene actualmente. Y ya tengo un desenfoque. Fíjense. Bien. Entonces lo que voy a hacer acá, puedo invertir el desenfoque de cámara. Entonces ahora esta zona está un poquito desenfocada. Y el robot está enfocado. Y así puedo modificar también la distancia focal para modificar esto. ¿Sí? Entonces ahí lo puedo modificar. Puedo aumentar el desenfoque. Ahí. Pero obviamente vamos a tener que esto tiene un límite. Como estoy usando un pase de Mist, no va a tener límite de los objetos. Así que ahí hay que tener cuidado
con eso, ¿sí? Entonces, vamos a bajarle aquí y vamos a usar un desenfoque sutil para el efecto, para la toma. Y obviamente podemos jugar con el depth. Aquí puedo empezar a bajar los valores y voy a tener el resultado distinto. Ujú. Puedo aumentar un valor. Fíjense cómo va modificando esto. 0,2. Ahí está enfocado y aquí está desenfocado. Fíjense ahí. Aquí igual está un poquito desenfocado. Entonces ahí voy jugando con los parámetros. Haciendo prueba de error. Por ejemplo, si subo mucho el black point, esto ya está enfocado y no es lo que quiero. Entonces cambio 0,1. Ahora sí está enfocado. 0,04 va a estar ahí, ¿cierto? Porque vamos modificando el depth. Entonces, vamos a dejarle como estaba en delante. 0,1. Ya tengo un pequeño desenfoque. Lo que voy a hacer ahora, adicional a esto, puedo, ya con este pase de render, voy a agregar una capa de ajuste nueva y vamos a nombrarla como grain, que va a ser ruido. Vamos a agregarle un efecto, ruido, añadir granulado. Aquí, añadir granulado. Y ahí tengo el ruido. ¿Sí? ¿Cómo funciona este efecto? Bueno, ven, aquí aparece una advertencia que no funciona bien con elementos de 32 bits. Pero bueno, vamos a adaptarnos a eso y podemos modificar aquí los presets. Podemos elegir algún preset que nos guste de acá, de ruido. ¿Ven? Entonces vamos a dejar más o menos la intensidad ahí. Pueden aumentar la intensidad o disminuirla. Ujú. También podemos disminuir el tamaño. Fíjense ahí cómo va quedando. Ahí, fíjense. Se va a dejar un ruido bastante chiquitito. Aquí podemos suavizar el ruido y la proporción también. En este caso vamos a dejar esa opción. En previsualización puedo mostrar salida final para que se muestren todo. Ahí, fíjense. Y le puedo modificar aquí la opacidad. Un poquito ahí. Entonces ahí ya tiene como un pequeño efecto ahí, ¿cierto? Bastante agradable. Como de cámara. Una vez que ya tengo esto, puedo, en este caso, llevar esto a otra capa. Voy a seleccionar todas las capas y voy a llevarlo a otra composición, perdón. Voy a precomponerlo. Clic derecho, precomponer. También está aquí en capa precomponer o control mayo C. Y vamos a poner compo. Ahí. Entonces tengo este robot compo que vendría a ser como el parent de esta otra capa. Y aquí yo puedo agregar esas bandas que tenemos. Entonces voy a venir para acá. Voy a venir a mi drive. Voy a cargar un archivo. Que son las banditas. Después vamos a ver cómo hacerlo en Nuke igual. Esta de acá. Es un PNG solamente. No es nada del otro mundo. Vamos a traerlo aquí al proyecto. Letter alpha y lo voy a colocar ahí. Fíjense, ahí ya tengo las banditas. Los crop ahí. ¿Sí? Ahora que tenemos ruido y todo, obviamente va a estar un poquito más lento el renderizado del After Effects. Va a estar un poquito más lento. Y aquí nosotros podemos agregar otras cositas. Si yo quiero ir a agregar otras cosas, por ejemplo, nos faltaron algunos elementos, voy a volver a la composición y ahí accedo a la composición que tenía originalmente. Así que vamos a
crear una capa. Voy a ocultar la capa de ruido para que esto no esté tan lento. Y genero una nueva capa de ajuste. Esta capa de ajuste vamos a colocarla aquí, encima del depth. Vamos a poner lens flare y vamos a colocar un efecto de lens flare. ¿Dónde está eso? Destello de lente. Acá en general, destello de lente. Vamos a llevar el gizmo hacia los ojitos. ¿Sí? Por ahí. Y vamos a cambiar aquí el tipo a un 35 milímetros. Vamos a poder modificar el brillo del destello. En este caso lo voy a ajustar más o menos ahí. Y le vamos a bajar la opacidad. También vamos a modificar aquí en añadir. Y vamos a bajar la opacidad a 25 menos 5. Vámonos por ahí. Ya estar bien. Ahí. Vámonos por ahí. Ahí tengo mi destello de lente. Ujú. Eso. Ahí ya puedo aumentar un poquito más este de aquí. 8. Ahí. Ahí sí. Un poquito más. De esa manera vamos haciendo nosotros la composición de esta toma. Si quiero ajustar algo con CryptoMate, por ejemplo, el robot, yo puedo venir a crear una capa. En este caso, vamos a elegir aquí un duplicado de base. Lo vamos a nombrar como Crypto Robot. Y esta capa Crypto Robot le voy a borrar este extractor y voy a agregar una capa, perdón, un efecto canal 3D CryptoMate. Este CryptoMate acá tiene Layer Selection. Voy a seleccionar Layer. Aquí hay un botón. Si ustedes no lo creen, hay un botón. Hago clic y puedo cambiar el tipo de material a objeto. De hecho, si coloco objeto, voy a ver aquí en OK que me selecciona aquí por objeto. Entonces, yo lo que quiero hacer en este caso es por material. Así yo puedo hacer clic y selecciono el robot. Una vez que tengo el robot seleccionado, ya tengo esa máscara. Voy a venir a Output y voy a seleccionar Mate Only, Mate Only. Así voy a ver el recorte que tengo. Pero este Mate Only no nos sirve para usarlo como una máscara. Necesito seleccionar Mated RGBA. Ahí. Y finalmente voy a ocultar este cripto. Ese cripto robot lo oculto. Aunque lo que vamos a hacer después igual se oculta solo. Ujú. De hecho lo voy a dejar visible para que vean cómo se oculta. Vamos a agregar aquí una nueva capa de ajuste. Esta capa de ajuste la voy a dejar debajo del Crypto Robot y vamos a poner CC Robot. Le vamos a decir que esta capa utilice como mate de seguimiento esta de acá. Entonces vamos a usar un mate de seguimiento y vamos a seleccionar Crypto Robot. Fíjense que ahí se ocultó solita. Entonces ahora lo que yo hago acá en esta capa de ajuste va a afectar solamente al robot. Así que selecciono esa capa de ajuste, coloco un efecto y vamos a modificar algún efecto de acá. En corrección de color, vamos a colocar el color de Lumetri, corrección básica y podemos modificar la temperatura. Fíjense que ahí, bueno, yo lo voy a exagerar, fíjense que está solamente afectando al robot. ¿Ven? Entonces ahí yo puedo aumentar ahí y estamos modificando el robot. Entonces vamos a dejar esto -7. Ahí. Ahí se resalta un poquito más el azul.
Y finalmente vemos que en algunas partes aquí tenemos zonas de resalte o highlights o luces altas donde está quemándose la imagen. Pero en realidad como estamos trabajando con una imagen de 32 bits, vamos a ver que tenemos detalle ahí, solamente que no está quemándose la imagen. Así que lo que puedo hacer del comienzo es venir aquí al base y puedo agregar un efecto al base original que está en utilidad y vamos a seleccionar aquí compresión de resalte HDR. Fíjense cómo cambia. Aquí ya no me está quemando la imagen, estamos restaurando información de la imagen, textura. Yo se lo quito, fíjense cómo está quemando ahí y si lo activo de nuevo, estamos recuperando información. Esto lo que hace es limitar, comprimir la información de esa imagen. Entonces, 100% comprimido, 0% comprimido. Entonces aquí vamos a darle un 70% aproximadamente. Vamos a ver, ahí estamos recuperando, manteniendo detalle. Vamos a aumentar un poquito. 65, más o menos por ahí. Ahí estamos recuperando detalle de la imagen y ya no se nos está quemando. ¿Ven? Ahí recuperamos detalle. De hecho, aquí se nota mucho más que teníamos detalle realmente. No era perceptible antes. Y ahora sí. Ok. Tenemos eso. Activo el ruido. Entonces vimos cómo poner un desenfoque. Vimos cómo nosotros colocamos distintos efectos de corrección de color. Un pequeño bloom. Desenfoque de cámara. Un poquito de ruido. Lens flare. Cómo usamos Cryptomate para hacer un ajuste específico. Y luego lo tiramos una capa aparte. Em, ¿Qué más podríamos hacer acá? Bueno, em, eso ya depende de cada uno. Compensación óptica. Por ejemplo, con compensación óptica podríamos dar esto. Ah, no, este no es, perdón. Estoy distorsionar. ¿Dónde está? Cerrar detalle. Ah, no, sí, debería ser ese. Ah, vamos a volver a la compo. Voy a agregar una capa de ajuste. Aquí. Perfecto. Voy a desactivar un poquito el grain para que ande más rápido. Y vamos a distorsionar. Compensación óptica. Ahí sí, sí, era ese. Y vamos a hacer aquí que tenga una leve distorsión de lente. Podemos activar esta opción para que me lo centre un poquito. Y con eso voy a poner aquí Lens Distort. Lo vamos a dejar debajo del grain y luego activo el grain. Fíjense que quedaron unos bordes aquí. Ahí. Entonces lo vamos a ajustar en la composición de acá. Vamos a cambiar la escala con la tecla S y vamos a poner un valor más grandecito, 101, para escalarlo. Y ahí ya tengo justamente mi toma. Lista. Bueno, me interesa que en este video se entienda más o menos el flujo de lo que se puede hacer, porque igual se puede hacer un montón de otras cosas, ya depende de la creatividad de cada uno y el ojo que cada uno tenga de este ejercicio. Espero que se haya entendido. Nos vemos.